Soy el doctor Sergio Di Lacio, de la Universidad Nacional de Tucumán, Cátedra de Oftalmología. La uvea, anatómicamente, está constituida por tres porciones: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, que lo vamos a ver en el diagrama de color celeste. El iris es el que le da la coloración al globo ocular. El cuerpo ciliar es el que tiene dos porciones, una porción muscular que es la que va a manejar al cristalino y una productora secretora en el cual produce el humor acuoso. Después tenemos la parte vascular que es la coroides que va a alimentar a la retina. Dentro de las patologías vamos a hablar de las uveitis, tumores, traumatismos y malformaciones. La uveitis es la inflamación del tracto uveal compuesta por el iris, cuerpo ciliar y coroides, pudiendo estar asociada a la inflamación de otras estructuras oculares. Podemos tener que en una guardia nos lleguen estos dos pacientes con ojo rojo. Uno se va a resolver solo, sin necesidad de ningún tratamiento, como una conjuntivitis catarral aguda, como vemos en la foto de la izquierda, que es un paciente joven que vemos que tiene los ojos abiertos, que la luz del flash no le molesta tanto. Si vemos, tiene los dos párpados inflamados, tiene muchas lágrimas, tiene secreción en el izquierdo y vemos que es un paciente joven. En la de la derecha vemos un paciente de más edad en el cual vamos a ver muchas arrugas en la piel, vamos a ver ciertas manchas del sol, como así también algunas canas en la ceja. Y también vamos a ver que tiene un ojo rojo, pero en este caso vamos a ver que el gesto es de la fotofobia. Este es el caso de una uveitis. ¿Cómo se clasifican las uveitis? Se pueden clasificar en granulomatosa y no granulomatosa. La no granulomatosa es aquella que es mediada por antígenos anticuerpos, son de características agudas y generalmente el ejemplo es la artritis reumatoidea juvenil. La granulomatosa es aquella en la cual tenemos un organismo vivo como los parásitos. Recordemos que Tucumán es endémica tanto para toxoplasmosis como para toxocariasis. Es de origen crónico en el cual vamos a ver muchas células en el vítreo y algunas lesiones en la mácula, como también muchos precipitados queráticos en grasa de carnero o mutton fat. La clasificación que más usamos los oftalmólogos es la anatómica, que la divide en anterior, intermedia y posterior. La anterior es cuando inflama el iris y el cuerpo ciliar. Cuando inflama el iris se llama iritis. Cuando inflama el cuerpo ciliar se llama ciclitis. Cuando inflama el iris y el cuerpo ciliar se llama iridociclitis. Cuando inflama la parte intermedia, es decir, inflama la pars plana, se va a llamar pars planitis. Y cuando inflama la parte posterior, es cuando inflama la coroides, se llama coroiditis. Es decir, después tenemos cuando se inflama el iris, el cuerpo ciliar, la pars plana y la coroides, se va a llamar panuveitis o uveitis difusa, es decir, que puede tomar todo el tracto uveal. También tengo una clasificación clínica. Como dijimos que Tucumán era una zona endémica de la toxoplasmosis, es la subaguda que va entre los 2 y los 6 meses. Pero también tenemos agudas como el síndrome de Reiter o crónica de más de 6 meses como la enfermedad de Behçet. Y una muy frecuente, que es la recurrente, que va a tener más de una crisis, que es la del herpes virus. La uveitis anterior dijimos que era la iritis y la ciclitis. La etiología más frecuente es la idiopática,
Es decir, que se desconoce la causa. Después de haber buscado por muchas, no se encuentra y todos los resultados son negativos. Pero cuando es positivo, estamos hablando de la artritis reumatoidea juvenil. Ahora, los síntomas son el dolor. Dijimos que tenía ojo rojo, habíamos visto en el paciente añoso que tenía fotofobia, podía tener o no lagrimeo y puede tener disminución de la agudeza visual. ¿Qué podemos encontrar? Los famosos pigmentos blanquecinos de células inflamatorias en el endotelio corneal, que son los mutton fat o en grasa de carnero. También podemos encontrar algunos depósitos de fibrina. Vamos a ver que tenemos ese precipitado querático que se ponen de acuerdo al peso molecular, pero también sabemos que por la corriente de convección del humor acuoso van a determinar un triángulo de base inferior. El humor acuoso va a tener muchas células o proteínas flotando y esto nos va a dar lo que se da en conocer con el nombre de Tyndall. ¿Cuáles son los otros signos? Si, por ejemplo, hubiera sido algunas lesiones por lepra, por ejemplo, podríamos encontrar algunos nódulos en el iris. Por ejemplo, los de Busacca, que son grandes y periféricos, y los de Koebs, que son pequeños y en el borde marginal. También tenemos lo que se llaman las sinequias, es decir, cuando el iris se inflama, va a ir y se va a pegar con la cápsula anterior del cristalino, manchándolo al mismo y dando lo que se llama una leucocoria, que se conoce con el nombre de catarata. Cuando se inflama el iris y se pega hacia adelante, es decir, sinequia anterior, se va a pegar con la cara endotelial de la córnea, dando un leucoma. Y cuando se pega en el ángulo, se va a llamar goniosinequia. La uveitis intermedia o pars planitis es aquella en la cual vamos a ver que el principal síntoma son las miodesopsias o las moscas volantes. Generalmente son pacientes de mayores de 18 años, generalmente varones que debutan con una disminución brusca de la agudeza visual por edema macular cistoidea o la misma inflamación del cuerpo vítreo y de papilitis, apareciendo los que se conoce con el nombre de snowballs o bolas de nieve, que son opacidades blanco-grisáceas redondeadas en las cuales van a ir y se van a ir precipitando en la pars plana, formando los famosos snowbanks o bancos de nieve, en los cuales estamos hablando de una periflebitis o papilitis y un edema macular cistoide. Es de alta gravedad para este paciente joven que puede perder la visión. La uveitis posterior es cuando se inflamó la coroides, es decir, da una coroiditis. Las principales causas en una zona endémica son la toxoplasmosis y la toxocariasis, pero con la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, cosas como la tuberculosis y el sífilis habían desaparecido en la era antibiótica, pero ahora vuelven a aparecer con más fuerza, lo mismo que el citomegalovirus. Los síntomas y los signos de los pacientes son las moscas volantes, el ojo rojo, la visión borrosa y la disminución de la agudeza visual. Pero recordemos que la mayoría de las coroiditis cursa con un ojo blanco. Acá tenemos un ejemplo que es la toxoplasmosis. Vemos la retinografía donde vemos grandes lesiones en la región macular que
vamos a tener que ir controlando, como en la foto de la derecha, que hay dos pequeñas lesiones que vamos a tener que ver si son cicatrizales o son lesiones nuevas en la cual me van a hacer una mayor lesión en la mácula. Por eso vamos a ver los chiquitos que se ven en la foto de la izquierda, no es que tienen la cabecita solamente para sonreír, sino tienen lo que se llama una tortícolis compensadora. Están poniendo la cabecita en una posición que les permita ver con el resto macular. Y acá tenemos las primeras fotos de un paciente con citomegalovirus, de un paciente de Tucumán con HIV positivo. Vamos a ver la periflebitis, vamos a ver el exudado, vamos a ver las hemorragias, dando un cuadro que un autor americano dio con el nombre de pizza pie. El pizza pie es una pizza de napolitana con queso. Ustedes ven el tomate y ven el queso. Y esa es la imagen típica del citomegalovirus en el fondo de ojo. ¿Cómo llegábamos al diagnóstico? Por supuesto que siempre con un excelente interrogatorio, sabiendo los síntomas, la edad, la raza, los antecedentes personales y familiares, los hábitos tóxicos, sobre todo la parte geográfica de donde viene el paciente, si además duerme o no con animales. Recordemos que somos endémicos, entonces tenemos que preguntar si duerme con perros o con gatos, o si come la comida, lava bien las frutas y las verduras, o cocina bien la carne, por ejemplo. Pero lo primero que vamos a hacer una vez que ya hemos hecho el interrogatorio, es decir, una muy buena historia clínica, vamos a empezar con el examen. Pero antes de hacer nada, vamos a tomar la agudeza visual que nos va a servir para saber cuánto ve ese ojo, y además nos va a decir en un futuro si la evolución en cuanto al tratamiento que nosotros hemos hecho ha sido bueno o no. Obviamente que tenemos que hacer una excelente biomicroscopía de la córnea, de la cámara anterior, del cristalino y del vítreo anterior. Tenemos que tomar la presión ocular, hacer un fondo de ojo que puede ser con el directo o con el binocular indirecto. También, como es un juego en equipo la medicina, tenemos que hacer test de laboratorios, test cutáneos, radiológicos y algunos exámenes complementarios. Por supuesto que tenemos que hacer también radiografías de tórax, de senos paranasales, buscando tuberculosis, buscando sinusitis, hacer un buen examen odontológico, en el cual el odontólogo nos dirá si tiene alguna carie o alguna infección en la boca que nos pueda referir una uveitis. Si tenemos toxoplasmosis o alguna tuberculosis, haremos los estudios pertinentes para cada uno de esos, lo mismo que para la toxocariasis. O hacer algunos estudios especiales como la angiografía fluoresceínica o la RFG o videoangiografía, que es colocar un líquido en el pliegue del codo. Eso a los 12 segundos llega al ojo. Lo que colocamos es fluoresceína y vemos que la fluoresceína va a escapar en la región macular, como vemos en la retinofluoresceinografía que estamos viendo hacia la derecha, y vemos ahí que hay una maculopatía. Los diagnósticos diferenciales son muchos, pero queremos especial interés en la conjuntivitis aguda, la iritis o uveitis anterior y en el glaucoma agudo, teniendo en cuenta que son todos ojos rojos. Recordemos que el glaucoma, el 90% son generalmente ojos blancos. Recordemos que la inyección superficial en la conjuntivitis, en la iritis es profunda, y en el glaucoma es una circulación mixta, es decir, que es superficial y profunda. Recordemos también que la conjuntivitis tiene secreción mucopurulenta, en cambio que en el iritis y en el glaucoma es acuosa. La pupila generalmente en la iritis es normal o miótica, no así en el glaucoma aguda, que está dilatado.
Lo mismo pasa con los medios transparentes. En la conjuntivitis están claramente limpios, en la iritis podrían llegar a estar alterados y en el glaucoma generalmente están opacos y ya apareció el edema corneal. Obviamente que la presión intraocular, tanto en la conjuntivitis como en la iritis, es normal y en el glaucoma es francamente elevado. El paciente con el glaucoma es un ojo rojo, doloroso, a la palpación es un ojo duro y tiene muy mala visión. En cambio que en la iritis puede ser normal a ligeramente alterada. En cambio que en la conjuntivitis generalmente es buena. Lo que sí que la aparición, tanto en la conjuntivitis como en la iritis, es gradual y en el glaucoma es en forma aguda o súbita. ¿Qué tenemos que evitar? Las complicaciones. Las complicaciones de la iridociclitis son las sinequias posteriores que me van a dar una catarata, me puede dar la seclusión pupilar si esa sinequia es en 360 grados, me puede aparecer atrofia del iris con pérdida de pigmento, también electopía del pigmento, es decir, eso amarronado que ven en el borde pupilar en la foto que estamos viendo hacia la derecha, pero también la catarata puede ser una membrana como la que estamos viendo, que está sinequiando todo y dándome una leucocoria. También puede haber lesiones y opacidades en la córnea, como lo vemos desde horas 6 a horas 9. ¿Cuál es el tratamiento? Si tengo algo inflamado, le tengo que dar un antiinflamatorio. Si tengo una bacteria, un microorganismo, un parásito, le tendré que dar el tratamiento adecuado, por ejemplo, un antiviral, un antibiótico, un antiparasitario. Generalmente los antiinflamatorios que usamos, el más frecuente es la prednisolona en forma tópica. También ponemos en reposo el iris usando midriáticos y cicloplégicos. Recordemos que el iris hace sinequias, entonces se pega. Acá, por ejemplo, tenemos una fotografía en la cual vemos el iris en trébol. Era una pupila sinequiada en 360 grados que se ha despegado por porciones nada más, inclusive se puede ver una opacidad blanquecina que es la catarata o la lesión definitiva que ha dejado en ese cristalino. ¿Qué otras cosas podemos usar? Antiinflamatorios no esteroides, inmunosupresores, inmunomoduladores, pero ya cuando las complicaciones, como por ejemplo habíamos visto en la foto anterior, ya tenemos que entrar a tratar los desprendimientos de retina, a sacar los exudados, a sacar las hemorragias, a sacar la catarata o en su defecto tratar el glaucoma. ¿Qué otra patología puede tener la uvea? Los tumores. El tumor más frecuente es el melanoma. Ustedes están viendo en la foto de la izquierda una retinografía en el cual van a ver una masa blanquecina que pareciera ser un melanoma, pero también podría llegar a ser un nevus. Es un diagnóstico de sospecha. Ya el diagnóstico de certeza lo tiene el patólogo con la pieza en la mano y es lo que vemos acá, un hongo o un mushroom. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de sospecha? Generalmente utilizamos una ecografía en sus dos modos, en el modo A y en el modo B. Si usara solamente el modo B, podríamos decir que es el cristalino luxado en el fondo de ojo, puede ser un cuerpo extraño, podría ser un tumor, un nevus, cualquier cosa, pero si podemos utilizar el modo A en sus decibeles entre mediana y baja reflectividad, vamos a ver el famoso serrucho, pero aún así sigue siendo de sospecha. El que hace el de certeza es el patólogo con la pieza en la mano. El tratamiento puede ser la enucleación, también podría ser la evisceración, pero generalmente cuando es ojo único preferimos usar estas placas que son las placas de Stalar
cargadas de cobalto 60 y yodo 125, transformando al paciente con una gran lesión en la región macular y periférica de la retina, pero dejando un resto, y decimos que es un ciego funcional, un paciente que puede comer, vestirse y deambular en su casa, por ejemplo. Esto es una placa que se la coloca y el radiólogo nos dice por cuánto tiempo tenemos que dejarla. Generalmente la dejamos unas 24 horas. También tenemos en la patología de la uvea traumatismos, como por ejemplo, antes los vehículos no tenían ni cinturones de seguridad ni los parabrisas laminados, entonces todo accidente terminaba con la cabeza del paciente sobre el parabrisas y esto haciéndose pequeñas piedritas en las cuales terminaba lesionando todo el rostro del paciente y haciendo una lesión que generalmente, como en este caso, terminó en un leucoma cicatrizal adherente. Ahí podemos ver la luz de la lámpara de hendidura, cómo está señalando la herida en horas 11. También tenemos otros ojos en los cuales otras formas de pupila, por ejemplo, la de la derecha, vemos una foto en la cual vemos el ojo de reptil o ojo de gato. Ese es un paciente joven en el cual se clavó un tramontina y podemos ver en hora 6 cómo sale la porción del iris dando esa forma típica de ese iris. Lo mismo tenemos en la foto de la izquierda, un paciente que sufre una lesión, un pelotazo en el ojo y tiene un desgarro de la base del iris, pudiendo llegar a tener visión diplópica del mismo ojo porque tiene dos pupilas